Tiene la palabra el diputado Juan Cabandier. Gracias, presidente. La verdad que me resulta un poco movilizante lo que sucedió en estos últimos días, horas. Se agrava incluso, lamentablemente, por algunos discursos que se han vertido en la jornada de hoy, en especial de una diputada del bloque oficialista, que fue un discurso, uno podría decir, una mistura entre el intento de una clase de derecho, que nadie niega que sepa, y una jornada de Ravi Shankar, tratando de hablar con ínfulas de superación y con mensajes medios espirituales, esotéricos, no sé cómo clasificarlos. Pero la verdad que asistimos a unas horas muy difíciles en el sentido de lo que se han expresado otros diputados anteriormente, el retroceso que significa esto en términos de nuestra calidad democrática, lo que significa en términos jurídicos. No soy el adecuado para poder hablarlo, pero sí me parece que una mención no está de nada más, porque ciertamente Argentina había logrado un estándar de reconocimiento en el orden mundial importantísimo por las políticas desarrolladas en materia de derechos humanos por parte del Estado, por supuesto a partir de la llegada de Néstor y de Cristina, que obviamente tuvo como base la inclaudicable y honrosa lucha de los organismos de derechos humanos que muchos nos acompañan y están acá presentes. Pero es cierto que un tribunal superior que pretende unilateralmente desconocer la imprescriptibilidad que fue adherida después del 94 de su reforma de la Constitución y que declara los crímenes cometidos en nuestra Argentina como de lesa humanidad, y eso significa, para entender la etimología de la palabra, que ofende a la comunidad internacional, y que todos los países que adhieren a esos pactos, como el Interamericano de Desaparición Forzada de Personas, etcétera, declarando su imprescriptibilidad, Argentina no puede en ese sentido romper unilateralmente ese pacto. Y es cierto que tenemos por lo menos tres integrantes de la Corte Suprema que incluso desconocen el digesto legislativo de las normas que están vigentes en la Argentina. Porque decía la diputada propinante que no habíamos hecho nada en los 12 años de gobierno. Me pregunto, ella que tiene 20 años de ejercicio en la función legislativa, ¿por qué no lo hizo ella? Yo no me olvido que cuando en el año 2003 se votaron las leyes de nulidad de evidencia de vida, el bloque radical se abstuvo. No me olvido de eso. Y la diputada Carrión no vino, no asistió a esa sesión. No me olvido de eso, no me olvido. Entonces, no dialoguen, diputada, no dialoguen. Hace falta recordar que la ley que se refirió también el diputado Carlotto, se trata de la ley 27.156, justamente, que impide la amnistía o la condenación de penas de crímenes de lesa humanidad, que fue sancionada el 1 de julio del año 2015 y fue promulgada el 24 de julio. Entonces, tenemos jueces de la Corte Suprema que ni siquiera conocen cuáles son las normas vigentes en la Argentina. Pero claro, estas cosas a veces quedan en títulos de molde y son realmente palabras que tienen un significado muy importante y que son parte de las banderas que nosotros llevamos y acompañamos en ese sentido a los organismos y que hemos llevado a cabo como política de Estado desde el año 2003, que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad, con dictadura, con imprescriptibilidad. Pero cuando uno desagrega esos conceptos, en realidad está hablando que van a caminar libremente por las calles aquellos que decidieron desaparecer. Van a estar caminando libre por las calles aquellos que torturaron, aquellos que violaron, aquellos que mutilaron, que cometieron vejaciones. Van a estar caminando por las calles aquellos que adormecían a jóvenes, hombres y mujeres, los subían a un avión y los arrojaban al mar o al río. Van a estar caminando por la calle aquellos que asesinaban, mutilaban, hacían un pozo, tiraban sus cuerpos y los llenaban con tierra. Y es
increíble que varios funcionarios, como el propio secretario de Derechos Humanos de la Nación, en primera instancia haya estado de acuerdo con ese fallo. Y uno se pregunta, ¿quién fue el instigador de todo esto? ¿Cuál de los tres magistrados se levantó una mañana y dijo, tenemos que avanzar en esto? Realmente el contexto no daba para eso. El consenso sobre la condena ferviente, tácita, a los responsables de dictadura es generalizado en nuestro país, producto y gracias a las mujeres y muchos hombres también que fueron parte de esa lucha de 40 años. Y gracias, por supuesto, a la política de Estado que se inició en el 2003. Ahora, ¿qué esconde este fallo? Bueno, seguramente yo daré mi opinión y podrá ser subjetivo, algunos interpretarán de alguna manera y otros de otra. Pero no sea cosa que Helena Hilton de Nolasco, después de que cumpla años en los próximos meses, cumpla 75, perdure en el Consejo, en la Corte Suprema de la Nación. No sea cosa que haya sido un arreglo esto. Y también uno puede ir rascando un poco, ir dándose cuenta que se fue dando un contexto para que se tome esta decisión, aberrante, como hemos dicho antes. Principalmente, creo que el instigador no fue nada más y nada menos que funcionarios de un gobierno que fueron apañando y generando opiniones y acciones de Estado que permiten, por ejemplo, entre otras cosas, que jueces se sientan con licencia para dar multiplicidad de domiciliarias, como está sucediendo a partir de la llegada del actual gobierno. Y en ese sentido, para recordar un poco, yo recuerdo que el 15 de diciembre, como dijo antes el diputado Kunkel, se da a conocer el decreto 83 del año 2015, donde se designa por decreto a los dos magistrados que hoy integran la Corte Suprema que designó este presidente. Pero después también el 14 de enero del 16, el secretario Abruj se recibe a familiares de víctimas del terrorismo, ¿no? De víctimas del terrorismo como así se denominan. El 25 de enero del 2006, Darío Lo Pérfido, que hoy tiene una beca suntuosa en Alemania, dijo que no hubo 30.000 desaparecidos, que se arregló el número en una mesa cerrada. Después, el 26 de enero de ese año, Estela de Carlota, acá presente, nos da a conocer a todos que Macri no le dio una reunión por falta de tiempo. Después finalmente se dio esa reunión con cara de bastante disgusto, pero finalmente concedió esa reunión. El 26 de enero también del 16 se despide del Ministerio de Justicia a 489 empleados que estaban en áreas específicas vinculadas a la verdad, la memoria y la justicia de la Secretaría de Derechos Humanos. Después, el 25 de abril del 16, el ministro de Justicia, Garabano, se reúne con Cecilia Pando. El 28 de abril del 16 también, Jorge Triaca participa de una misa de memoria del genocida Miguel Ángel Egea. El 30 de julio del 16, Garabano se reúne con abogados defensores de genocidas, entre otros Solanet. El 24 de julio del mismo año, el diario Clarín informa que alrededor de 50 represores obtuvieron prisión domiciliaria. Lo dice Clarín, para mí son más, pero Clarín miente. El 10 de agosto, en una entrevista al presidente, dice que no sé si fueron 30.000 o 9.000. Es más, habla de una guerra sucia y habla de la Secretaría de Recursos Humanos, SIC, Secretaría de Recursos Humanos, se refería a la Secretaría de Derechos Humanos, no importa. Estamos acostumbrados a esas fallidos o cuestiones del presidente. Después, el 21 de agosto, Marcos Peña defiende el fallo judicial que le da prisión domiciliaria a Checolás. Marcos Peña. El 16 de diciembre del 16, Ercolini sobresee a los empresarios Manieto, Mitre y Ernestina de Noble por la causa papel prensa. El 23 de enero, el impresidente intenta declarar móvil el 24 de marzo, después retrocede. El 30 de enero del 17, Gómez Centurión rechaza la existencia de un plan sistemático de desaparición forzada de personas de la última dictadura militar. La diputada Propinati lo defiende a Gómez Centurión. Después, el 24 de marzo, y esto creo que es una de las cosas que dan pena, porque esto demuestra, presidente, que poco hemos aprendido.
45 diputados de la bancada oficialista, 24 de marzo del año vigente, 45 diputados de la bancada oficialista se sacan unas fotos con un cartel que decía "Nunca más al negocio de los derechos humanos". Diputados oficialistas que hoy están retrocediendo en chancletas por el consenso de la sociedad que tiene en relación al repudio sobre los genocidas. Y ni hablar de las opiniones, por supuesto, de Garabano y de la vicepresidenta de la Nación en relación a la postura del fallo acaecido el 3 de mayo reciente, el famoso fallo de la Corte Suprema. Entonces, cuando uno analiza esto, dice, claro, ¿quién fue el instigador para que esta Corte Suprema piense que tiene licencia para cometer la aberración que cometieron? El mismo gobierno es el instigador. El mismo gobierno fue el que generó las condiciones para que esto suceda. Pero queda demostrado con esta sesión, con las opiniones públicas, con las opiniones en la calle, con las opiniones incluso de periodistas, de distintas opiniones, de distintas posturas ideológicas, por así decir, que le volvieron a pifiar, que el errorismo de Estado sigue vigente, que esto fue impulsado, que esto es una amnistía inconducente, improcedente, injustificable e ilegal, porque desconoce normativas internacionales y desconoce incluso las leyes de 2005-2015 que acaba de mencionar, que fue de autoría del exdiputado Pietragala. Entonces, sinceramente, presidente, Remo lo decía, la verdad, con mucha contundencia. El hecho de ser hijos desaparecidos no nos pone en ningún lugar, digamos, distinto. El hecho de ser víctimas directas no nos pone en ningún lugar distinto, porque en realidad lo que realizó la dictadura tuvo como objetivo perjudicar lisa y llanamente a nuestro país, el conjunto de la población. Pero a veces se pasa por alto ciertas características de las personas, en este caso los que somos víctimas directas. Y en este caso voy a ser absolutamente egoísta y voy a hablar en términos personales. Mi situación no termina con el hecho de haber encontrado mi identidad, que fue gracias a las abuelas y también una cuota de mi curiosidad, pero gracias al trabajo de fondo, de base y sustancial, integral de las abuelas, sino que el hecho de haber estado, como muchos casos, también el caso de Victoria, y cada caso es particular, pero por eso hablo del mío, el hecho de haber estado 25 años viviendo bajo una mentira, viviendo incluso bajo un horror, hace que estos fallos a uno lo lleven a una reflexión profunda, que uno lo hagan pensar los aspectos que antes detallaba, la posibilidad de aquellos que robaron nuestras identidades estén nuevamente caminando tranquilamente por la calle, porque incluso muchos de nosotros fuimos querellantes para que la justicia actúe con toda contundencia sobre ese crimen también cometido, sobre ese delito también cometido, que está en el mismo marco de lesa humanidad. Entonces, la verdad que es difícil a veces recibir la estigmatización, recibir la esmerilación. Esto, por supuesto, nos moviliza, pero también le ponemos el pecho a las balas. Y claro, no son el pecho a las balas de plomo que recibieron nuestros padres. Le ponemos el pecho a otras balas, ¿no? A las balas de la estigmatización, a las balas de la esmerilación, a las balas de calificarnos como fanáticos, militantes, a las balas de tinta de muchos medios de comunicación,
La Nueva Provincia, las balas de tinta del diario La Nación, las balas de tinta del diario Clarín. Entonces, presidente, yo creo que es pertinente, sumamente pertinente, poder hablar en estos términos, poder también decir con mucha tristeza y reflexionar con mucha tristeza acerca de que muchas veces a los que tenemos que poner el pecho a las balas de la estigmatización y la subjetividad son de la bancada oficialista, que nos estigmatizan y nos ponen como la grasa militante y nos dicen ese tipo de cosas. No de la bancada, sino del oficialismo en particular. Y de la bancada muchas veces también sucedió. Muchas veces también sucedió. Yo recuerdo que una vez, el año pasado, tuve oportunidad de juntarme con la diputada en la Fundación Hannah Arendt. Le voy a contar, fue una buena charla. En ese momento, la diputada de la Fundación Hannah Arendt, que está acá sentada, me decía, no, lo que pasa es que a ustedes les falta compromiso democrático. ¿No? Es toda una teoría de la politología, el compromiso democrático, abonar al compromiso democrático. Y la verdad que nosotros no queremos en otra cosa en que persuadir, que militar, que convencer, que repartir volantes, que hacer pintadas, que divertirnos, que cantar canciones. Creemos en las elecciones, creemos en las instituciones. Yo creo que esa diputada tendría que preguntarse si el gobierno, con las acciones que va realizando, tiene ese verdadero compromiso democrático que ostenta y que dicen tener y que dicen ser muchas veces los padres de las instituciones y la democracia. Porque nosotros sí lo tenemos, profundamente. Y aprovecho esta oportunidad, presidente, también para convocar, como se ha dicho antes, a la marcha de mañana. A la marcha de mañana donde vamos a poder juntarnos, una convocatoria ciudadana, con sectores políticos, sociales, trabajadores, ojalá que se inunde de distintos gremios, sindicatos, porque la verdad que si nosotros algo tenemos bien claro es que no hacemos esto ni por odio ni rencor, sino por justicia y por lucha contra la impunidad, como dijo Néstor Kirchner. Y sobre todo, decirle, presidente, para terminar, que le vamos a hacer, y refutando a la opinión preopinante de la diputada, nosotros no tenemos odio. Y tampoco nos corre la venganza. Como dijeron los compañeros de la agrupación Hijos hace algunos años, nuestra única venganza es ser felices. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.